Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, buenos días. Les saludamos desde su programa A las 9 con usted, con mucha alegría de recibirle en nuestro programa hoy en esta multiplataforma de C7, transmitiendo por el 96.3 de radio FM, por televisión digital TV 25.2 Cultura, y recordándole que este programa se retransmite mañana, así que muy buenos días también para quienes nos escucharán el jueves 16 a las 8 de la mañana, ahora por 25.1 Noticias, televisión digital o 217 Megacable. Y le recuerdo que también a través de nuestra página de internet usted puede escuchar en vivo el programa, y también, bueno, es el www.c7jalisco.com, y decirle que los programas 1 o 2 días después suelen subirse también a YouTube. Usted busca C7 Cultura y ahí están los programas, en general se están subiendo sistemáticamente, así que puede usted volverlos a escuchar. Muchas gracias por su presencia. Hoy daremos un vistazo a lo que es nuestro país, a lo que ha sido México, a lo que en estos momentos significa, con noticias internacionales como la visita, por supuesto, de Peña Nieto a Francia y la gran medalla de la Sorbona que lo premian. Recientemente también lo premian en España. Yo creo que al mundo entero le está interesando nuestro petróleo, sin duda. ¿Usted qué opina? Pero bueno, hay que recordar que en el marco de la visita de Estado le acompañan casi 400 personas en comitiva. En fin, todo esto que oportunamente los medios dan cuenta y que hemos estado leyendo y enterándose. Y por supuesto, lo que ayer comentábamos, pues noticia internacional ha sido también la fuga del Chapo, la fuga de este narco que estaba cuidadosamente resguardado, y de quien, cuando fue apresado justamente, el presidente Peña Nieto dijera: sería imperdonable que se volviese a fugar. Imperdonable. En estos momentos es imperdonable. ¿Qué opina usted de todo ello? Teléfono 30 53 50. Es el teléfono para que usted marque, participe esta mañana con nosotros, nos dé su punto de vista. Estamos conversando en un programa que siempre ha sido un programa mañanero de intercambio, de comunicación en el marco del periodismo cultural, que más que el tema del periodismo cultural es la forma de abordarlo en todo caso. Quiero dar las gracias de manera muy especial esta mañana a Juan Carlos Núñez, que está con nosotros, que ha sido colaborador del programa durante muchos años, agradeciendo esto profundamente, y un hombre, un académico altamente comprometido con su momento histórico, con su momento, el gran momento internacional, pero también nacional, y sobre todo en este medio en el que nos toca desenvolvernos, a usted, a mí, a nosotros. Juan Carlos, muy buenos días. Hola Yolanda, muy buenos días. Me da mucho gusto estar siempre aquí en esta cabina, que como te decía alguna vez, pues aquí fue donde empecé mi carrera como periodista hace ya muchísimos años, sí, por ahí como en el 88. Justamente, el programa tenía 3 años y aquí fue donde iniciaste. A mí eso me da mucha alegría, fíjate, pues tantas personas de C7 han estado aquí con nosotros, ¿no? Y eso a mí me llena de alegría. Sí, qué bueno que nos daba la oportunidad de ayudarte. Yo estaba en la parte de noticias ayudando, sí, y de repente pues te ayudábamos a contestar teléfonos. Sí, eso me parece muy positivo. Qué bueno, y los que vendrán, espero que así sea, ahora formándose toda una generación de periodistas culturales, como tú lo has visto, que viniste a darnos una clase en fecha reciente, Juan Carlos. Sí, yo creo que una de las grandes ventajas que vamos teniendo es la formación de periodistas. Sí. Por supuesto que yo sostengo que el periodismo se aprende en la práctica. Solamente, ¿eh? Pero no está nada mal una buena base teórica, una buena formación en muchos ámbitos, porque es la plataforma desde la cual tú puedes ejercer el oficio. Yo creo que esa combinación entre teoría y práctica es la que va permitiendo que los periodistas vayan fogueándose y además aportando una visión que vaya más allá del hecho inmediato, que es lo que tratamos de hacer también aquí en tu programa. Así no es. Solamente qué pasó, sino cómo podemos interpretar eso. Y Javier Darío Restrepo, que es un gran periodista colombiano, experto en ética periodística, insiste mucho en la necesidad de que los periodistas hagamos un periodismo de futuro, dice él, pero no un periodismo especulativo, solamente de imaginación, sino tratar de, ante los problemas que tenemos,
ver, investigar Consecuencias. cuáles pueden ser las consecuencias y cuáles pueden ser algunas de las salidas también. Claro, claro. Para no quedarnos solamente en los hechos. Esto es justamente uno de los puntos medulares del ejercicio del periodismo cultural, ¿no? No ir más allá del qué, cómo, cuándo y dónde, que cumple el formato, vamos, de la noticia actual. Pero esa nota actual al día siguiente caduca y viene otra, y si no, se juega un rato con ella y viene la siguiente. Entonces, en el periodismo cultural se pretende ir un poco más a profundidad, no confundir con el periodismo investigativo, que también merece todo nuestro respeto y que pues, a veces toma años investigar un solo tema. Pero bueno, estamos hoy con usted y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esta presencia de México en el mundo, Juan Carlos? Pues creo que como lo comenta la gente en los cafés, en las casas, pues Sí. la fuga del Chapo justamente en el momento en que el presidente y su comitiva, como bien decías, casi 400 personas, va en tránsito, es muy relevante. Creo que México aparece con esa doble vía, por un lado en los grandes festejos en Francia como país invitado, Sí. con todas las ceremonias y las celebraciones, y al mismo tiempo en ese justo momento, antes de iniciar, pues se destapa este Sí. ridículo tremendo. Entonces Sí, México aparece expuesto a una situación muy grave, además en un momento pues muy, muy especial, digamos que le aguó la fiesta este tema al presidente, que estaban en proceso de recomponer esta relación con Francia, que se había deteriorado a partir del caso de Florence Cassés. Sí. Aquella mujer francesa a la que se le acusa de haber participado con una banda de secuestradores, Sí. que México la detiene, el gobierno de francés la defiende, y ahí hay un resquebrajamiento de la relación que quedó lastimada. Dañada. Y que estaban o están en todo este proceso también de recomponerla. Y bueno, esto ya sería un cuestionamiento que yo me hago, pero ¿qué necesidad hay de entregar medallas de la Sorbona, de las universidades, mezclando lo académico, en donde ciertamente no hay méritos, con la parte diplomática? ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que son dos pistas. La política, donde aparece la medalla, pero es la medalla, es decir, sí, tampoco es un doctorado, un doctorado honoris causa. Y al mismo tiempo hay una parte que es siempre interesante y muy rescatable, que es los convenios ya específicos de colaboración, por ejemplo, de montar un telescopio en la zona de San Pedro Mártir en Baja California, programas de intercambio en términos de trasplante de hígado, un poco de facilitar la movilidad de los estudiantes, y pues en todo ese contexto de cuestiones sí más prácticas aparece también la parte simbólica y política. Sí. Fíjate que todo lo que signifique convenios, ayuda mutua, me parece espléndido, excelente. Pero siempre relaciona uno una medalla con premiar a alguien. O sea, no recuperas una relación y te premias. Hay que esperarnos a hacer los méritos como quiera que sea, aunque sea un símbolo. Pero bueno, es una opinión, ¿no? Sí, no, ciertamente, ¿no? El término medalla, eso aspira uno cuando se gana una medalla, es que se ganó por mérito algo. Y bueno, ciertamente viene a cuestionar y a poner en entredicho todo el panorama de México, esta fuga. Además, después de declaraciones de Peña Nieto que dice imperdonable, cuando le decían, bueno, no se va a extraditar, y él decía, ¿y qué tal si se fuga? No, esto sería imperdonable. Pues, sí. ¿Es imperdonable, Juan Carlos? Sí, absolutamente. Sí. Fue esa declaración del presidente Peña Nieto una respuesta a una entrevista que le hizo León Krause en febrero de 2014, y donde el periodista le pregunta, o le dice, oiga, 70% de los mexicanos piensa que hay altas posibilidades de que el Chapo se vuelva a fugar. ¿Usted qué opina? Y bueno, él dice que no. Dice textualmente, sería verdaderamente algo más que lamentable, imperdonable. Una responsabilidad imperdonable. Y ahí mismo señaló que al secretario de Gobernación le insistía que lo tuviera muy bien vigilado. Y además se complica porque el gobierno de Estados Unidos había ya pedido la extradición del Chapo.
y el gobierno mexicano en también otro símbolo de decir, no tenemos autonomía, él cometió crímenes aquí, los tiene que pagar primero aquí, estamos suficientemente fuertes y seguros para que él pueda cumplir su condena, y se niegan a la extradición. Y ahora, bueno, parece que lo que habían señalado pues no era tan cuidado como parecía o como decían. Pues amigos nuestros, este es el panorama, de esto hablaremos hoy durante el programa, pero antes quiero agradecer a los compañeros, Claudia, Barcha, Ángeles, su apoyo al programa, decirles que hoy se presenta la obra del profesor de Damián Alcázar, y nos han pedido de manera especial que estemos con ustedes informándoles de esta obra, claro que sí. Regresando al corte tenemos una presencia breve de Damián Alcázar, y luego tendremos para ustedes mañana ya la entrevista más completa. Vamos a ir al corte y volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos, yo soy Damián Alcázar. Un saludo a Yolanda Zamora y a la audiencia del programa A las 9 con usted. Vayan al teatro, que para eso vine a Jalisco. Dice, vayan al teatro, que para eso vine a Jalisco. Estuvo ayer, estará hoy en el teatro. ¿En cuál teatro, Ángeles, por favor? Bueno, me parece que en el Galerías, gracias Claudia. Teatro Galerías, estará Damián Alcázar, 7 y 9 funciones con el profesor, será interesante. Y Ángeles le hizo una entrevista para el programa de mañana jueves tendremos la entrevista completa de Alcázar para que usted pues conozca un poco de este. Es un gran actor, es un muy buen actor. Vamos a ver qué nos dice en la entrevista. Pero volvamos a nuestro asunto, México en el panorama mundial. Mire usted, te comentaba Juan Carlos que a raíz de este suceso terrible, ridículo, podemos calificarlo patético, de la no segunda, tercera fuga de Chapo, ahora lo precisarás Juan Carlos, yo detecto tres aspectos de reacción. Claro, basado en la indignación, el coraje, sobre todo la falta de fe en el gobierno de México. Primero, una actitud generalizada de sorna, de humor negro, de escarnio. Empiezan a circular una serie de ingeniosas críticas con corte de humor negro por todos los medios de comunicación, los medios digitales. Luego viene un segundo aspecto que me parece muy positivo, de crítica e indignación profunda, fundamentada, cuestionadora y exigente. Pero viene un tercer momento, me parece a mí, salvo la mejor opinión de ustedes, a ver qué nos dices, Juan Carlos. Yo percibo hasta una oleada de simpatía por momentos hacia la figura del Chapo, y esto me parece gravísimo. ¿Qué dices al respecto, Juan Carlos? Sí, bueno, coincido plenamente. La primera reacción, si no fuera tan grave, decíamos muchos, sería una mala broma. Sí. Casi un guión de una película de estas gringas comedias sí, donde los policías aparecen como unos tontos y los ladrones siempre se burlan de ellos. Y bueno, en las redes sociales estuvieron circulando los memes y las caricaturas de una manera impresionante, y además las redes reaccionan casi más rápido que las policías en las búsquedas del Chapo. Luego la parte preocupante, que es qué es lo que sigue, qué es lo que puede seguir. Uh-huh. No solamente en el caso específico del Chapo, sino en términos que me parece que es lo más grave, de la descomposición del sistema de procuración de justicia en México. Es simbólicamente pues gravísimo. Sí. Es decir, no funciona. O sea, si no, el enemigo público número uno, casi en una cacería del gobierno federal que lo estuvo persiguiendo durante tiempo, que lo detienen, lo enseñan como el gran logro de las policías, de lo que no habían podido hacer otros gobiernos, y de repente se les escapa. Entonces es un gran ridículo, y simbólicamente me parece que lo que tenemos es la degradación ya completa del sistema, ¿no? Si el enemigo público número uno, como se le llegó a decir, se les escapa de esa manera, pues ¿qué queda de lo demás? Y creo que esa es como la pregunta, y no me refiero a grandes fugas, que hacia allá podemos ir al final, sino a las fugas cotidianas que tienen que ver más sin túneles, con el túnel de la corrupción y de las mordidas a los jueces y a los ministerios públicos y todo eso. Eso creo que es como tú bien dices, la segunda
gran campo de lo que está ocurriendo. Y el tercero es la constitución del Chapo como un mito. Ya hay corridos, empiezan a circular corridos, donde se convierte en el héroe, donde nuevas generaciones, sobre todo en ciertos ámbitos, ven a los narcotraficantes como una aspiración, como una forma de vida. Pocos tienen, como tuvimos alguna vez algunos niños, la ilusión de ser un bombero, un policía. Ahora es para muchos ser un narcotraficante, por lo que implica. Y porque además las condiciones del país, que también ya lo hemos comentado en otras ocasiones, dejan pocas opciones a los muchachos, sin decir que no hay una responsabilidad personal de cada quien que toma ese camino, pero en un contexto donde las universidades no están dando cabida a los jóvenes, donde los trabajos son precarios, cada vez menos, con menos derechos, donde emigrar a Estados Unidos se hace cada vez más peligroso e implica arriesgar la vida. Muchos de ellos dicen, pues a lo mejor la arriesgo aquí, con la posibilidad de que muy rápidamente me puedo hacer de dinero. Y entonces aparece pues estos grandes capos que se convierten en símbolos para muchas personas. Pues ahí está, amigos nuestros, qué terrible. Y de pronto comentábamos pues con Juan Carlos, que de pronto nos preguntamos, decimos ante este tipo de sucesos, ya tocamos fondo, pero parece que no tocamos fondo y el túnel sigue. Sí, y cada vez que parece que vamos a tocar fondo, como tú bien dices, pues aparece otra novedad, otra sorpresa. Y esto va deteriorando muchísimo la confianza. Han empezado a aparecer también ya versiones distintas a que no se fugó por un túnel, que el túnel fue solamente... todo eso tiene que ver con la pérdida de confianza de las autoridades, porque a lo largo de la historia, no es un asunto de este gobierno, es una historia que viene desde hace muchos años, la desconfianza en las autoridades, que tenemos que leer entre líneas lo que nos dicen, que cuando ya volví a escuchar la famosa frase de caiga quien caiga, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Esa la oímos con la muerte del cardenal, con el 22 de abril, con el asesinato de Colosio, con Ruiz Massieu, con todos. Y resulta pues que el caiga quien caiga luego termina siendo, como ocurrió en la primera fuga del Chapo de aquí, pues que detienen al director de la penal y a los custodios que eran los que estaban ahí. Acabó. Y hasta ahí llega, pero no somos como un Estado mexicano capaces de hacer justicia. Y entonces eso va deteriorando la confianza, que eso me parece gravísimo. La sospecha de que siempre que una autoridad dice algo, ya estamos diciendo y será cierto, y qué estará diciendo en realidad. ¿Qué pretende? ¿Hacia dónde va? No es cierto eso que nos está diciendo. Aunque a veces sea cierto, pero ya es una historia. Un presupuesto de creer que están manipulando la nota, la palabra, ¿no? Porque así ha sido, ¿no? Y además, porque no tenemos reglas claras, que eso me parece que es lo grave en ningún ámbito. Y eso me parece que es una de las consecuencias más graves que tiene esta fuga. Hay distintas repercusiones, ¿no? Diríamos desde el ámbito policial, ¿no? Lo que puede pasar, los reacomodos que va a haber probablemente entre los cárteles, las disputas por los territorios, ese es un ámbito, ¿no? Que el tema de los policías pues tienen que estar atentos a qué vaya a pasar con esos reacomodos. Suele haber siempre que cae un capo, que lo matan o que regresa, pues esos ajustes de cuentas entre los grupos rivales. Pero también hay una repercusión que es política, y es cómo queda el gobierno federal en esta situación, todas las discusiones que se han dado alrededor de las responsabilidades y de quienes tendrían o no que renunciar en este tema. El presidente se empeña en mantener a sus colaboradores cercanos cuando hay voces que dicen, a ver, es que es tan grave el hecho que tendrían que remover a gente, y no solamente pues a los mandos medios. Está también
las repercusiones simbólicas, ¿no? Las mofas que decíamos hace rato no aparecen solamente en las redes sociales mexicanas, aparecen Así es. en los periódicos internacionales. Estaba leyendo crónicas internacionales que dicen lo imposible solamente puede ocurrir en México, y es que se les volvió a fugar de una cárcel de alta seguridad. Fíjate nada más. Esa es emblemática, la repercusión. Almoloya. Es que otra vez, perdón por la palabra y la reiteración, pero es ridículo. Yo Es estuve ridículo. yendo a la cárcel de Chapala durante algún tiempo. Sí. No es una cárcel de alta seguridad, la de Chapala. No. Bueno, yo para entrar varias veces me rechazaron porque la camisa no era del color, porque los zapatos no eran como tenían que ser. Sí. Cada entrada me revisaban, fuera zapatos, hasta los pantalones alguna vez. Sí. Llevaba yo cuadernos, pues los cuadernos les quitaban la espiral porque decían que eso podía ser un arma, entonces los deshojaban, los rollos de papel de baño los inspeccionaban de una manera... Ahora imagínate ahí. Y cómo te explicas entonces que en una cárcel de altísima seguridad, la principal, el emblema, otra vez lo simbólico, no es ni siquiera la de Puente Grande, es la de Almoloya, ¿no? Donde está el Mocha Orejas. Sí. Entonces no se puede entender el caso sin la complicidad también de autoridades, que nadie haya escuchado la construcción del túnel, sobre todo en la última parte donde ya tienen que abrir el piso. Es absurdo. Completamente. Es absurdo. Hay una serie de incongruencias y vaya, no hay calificativo para pensar en una situación así, un túnel que debe haber requerido más de un año para construirse, no sé, más de 300 camiones para llevar el escombro. 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros, imagínese. Con luz, con rieles, con tanques de oxígeno. Fíjate nada más. No puede ser, además, pues de pronto llega alrededor una casita que se compra ese precio y se empieza a construir. Lo primero que hace la cárcel es que pretende esa casita, quién la habita, que es absurdo. No, y los planos, que es el otro gran tema, cómo salieron los planos. Estaba escuchando que ya desde un intento de fuga anterior de otro narco, descubrieron que ya tenía los planos, porque tiene que ser una obra de ingeniería precisa justamente para salir. A mí me impresiona cómo aquí con nuestras obras públicas no cuadran las calles, no cuadran los puentes, se inundan. Ahora imagínate acá. Una de las cosas, y circuló como broma, pero yo creo que va más en serio, es que a diferencia de los políticos, los narcotraficantes se rodean de gente que sí sabe. Y los políticos se rodean a veces de gente que no sabe y la colocan en puestos claves de la administración pública. Por compromisos mismos. Y por padrazgos y demás. Los otros contratan al mejor ingeniero. Señores, vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento para seguir conversando con usted sobre México, presencia en el mundo. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, continuamos con todos ustedes. Hoy con la presencia de Juan Carlos Núñez, el maestro Juan Carlos Núñez, que nos acompaña hoy. Como pues su colaboración ha sido siempre tan valiosa, durante tanto tiempo ha estado con nosotros, y hoy hablando de México en el mundo, lamentablemente volvemos a hacer noticia, y no por un nuevo museo, no por una obra de arte que se comenta, no por el ballet folclórico, qué sé yo, todos esos aspectos que tienen que ver con el México del arte y la cultura, el patrimonio, en fin. Hoy estamos en el panorama internacional con vergüenza, con ignominia, ciertamente, con una situación que viene a ser, y lo decía Juan Carlos hace un momento, la cereza del pastel de la corrupción. Qué duro, ¿no? Qué terrible, qué doloroso este momento, estar viviendo este momento y preguntarnos, bueno, ¿qué sigue ante toda esta situación, Juan Carlos? Bueno, creo que vale la pena hacer un pequeño recuento de lo que ha sido la historia de complicidad entre el Chapo y las autoridades. Recordemos que él adquirió la fama que ahora tiene a partir de una serie de hechos tan emblemáticos como la balacera aquella en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta, que en la balacera del aeropuerto en 1993, donde muere el cardenal, estaba, por lo menos en la versión oficial, el enfrentamiento entre el grupo de los Arellano y el Chapo, su inclusión en la lista de Forbes, la revista que presenta ahí a los millonarios del mundo, pues ahí apareció él con una fortuna calculada en cerca de $1,000 millones. Su lista en el número 67, también de los hombres más influyentes en el mundo.
Y bueno, este poder y este mito también, como decíamos antes, que se ha ido construyendo por una parte los hechos reales, pero luego los símbolos, ¿no? Que es lo que va constituyendo el mito. Había él tenido ya una primera detención en 1991, donde no tocó la prisión porque hubo ahí una mordida al grupo de la policía que lo había aprendido. Luego lo detienen en junio de 1993, después justamente de los hechos estos del aeropuerto de Guadalajara. Lo detienen ahí entre Guatemala y Chiapas, en esa zona, lo llevan a México y lo traen a Guadalajara. Aquí en Guadalajara fue la primera fuga, el 19 de enero de 2001. En esa fuga, no, perdón, la primera fue en 2001. En esa ocasión lo que también se cuestionó muchísimo fue el poder de corrupción y la incapacidad y la indolencia de las autoridades para atender, porque en esa primera fuga de aquí del penal de Puente Grande había previamente denuncias de custodios que decían que estaban siendo amenazados y obligados a relajar las medidas de seguridad y a incumplir. Eso se dijo y se denunció ante las autoridades federales. Y a los pocos días el Chapo sale... Habiéndolo anticipado la situación. En un carrito de la ropa sucia. Luego permanece prófugo durante muchos años, hasta que en febrero de 2014 lo detienen en Mazatlán. Después de una persecución muy intensa en los últimos días previos a su captura. Ahí en Mazatlán, algunas de las imágenes que vimos hace un momento eran de una tina que se levantaba, bueno, eran parte de sus escondites. El Chapo se ha caracterizado y su grupo por tener, digamos, una especialidad en túneles, no solamente para escapar, como pudimos ver y como los utilizó para fugarse ahí en Mazatlán y ahora en el penal del Altiplano, sino también para pasar droga a Estados Unidos. Los túneles para pasar droga a Estados Unidos también muy sofisticados. ¿Cuántos más habrá? Quién sabe cuántos más habrá, pero era parte de eso. Y bueno, ya la tercera fuga. Y lo que decíamos, pues todo esto lo que nos va mostrando es el poder del narcotráfico, yo diría no solamente del Chapo, ahora es el que está, digamos, en la actualidad, en la noticia, pero el poder de corrupción del narcotráfico, la malignidad en las distintas esferas. Con todo este recuento muy breve, lo que estamos viendo es una constante de la posibilidad de socavar el Estado de Derecho, de esa complicidad entre policías y narcotraficantes que no está siempre pues claramente definido cuál es el papel de uno y otro, ¿no? De estas redes de complicidad sin las cuales el narcotráfico tampoco podría florecer, que eso también me parece importante subrayar. No es solamente un asunto de que sean muy listos, muy inteligentes y tengan muchas armas, sino han podido hacer lo que han logrado a partir de la complicidad, no solamente con policías, sino también con gobiernos. Y el tema de la infiltración de los diferentes grupos de narcotraficante en, por ejemplo, las elecciones es muy grave. Fue una de las discusiones fuertes que tuvimos en las elecciones pasadas, cómo ante eso se tratan de poner ciertos lineamientos para tratar de evitar que eso pase. Pero eso no pasa, o sea, está imbrincado ya en la vida del país. Y diría, no solamente policías y ahora gobiernos, sino en la vida pública. Yo recuerdo en los años 80 el florecimiento de muchos negocios en Guadalajara cuando llegaron los primeros narcos con paquetes de billetes y compraban casas y la gente estaba feliz porque le pagaban muy bien su casa y muy rápido, y las agencias de coches florecieron porque pagaban en efectivo. El tema de las narcolimosnas, que apareció también en algún tiempo. Es decir, es un poder que ha ido filtrándose a los más diversos ámbitos de la sociedad. Y no podemos olvidar que por más que aparentemente se entregue a la ciudadanía, obras y lo que tú quieras, un poco lo que pasó con Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Finalmente es un dinero que nace, que está ahí,
a partir del dolor de la gente que sufre esta situación, ¿no? Del jovencito que se ve involucrado en drogas y de toda esa terrible situación tan dolorosa. O sea, no se puede olvidar eso, por más que parecería que beneficia a la sociedad en un momento dado porque hay dinero para hacer obras, pero no es el dinero lo que responde a una problemática, de una dimensión social. Pero ellos lo utilizan muy bien Así en esa es, manipulación así es. y logran también constituir bases Sí. de apoyo. Ahí veíamos también imágenes de cuando detienen al Chapo la última vez, manifestaciones Sí. en Sinaloa de suelten al Chapo, estamos con el Chapo. De fidelidad Porque al Chapo. Ellos logran lo que a veces tampoco logran los políticos, que es una cercanía a la gente, el dar recursos para obras públicas, y eso es terrible, porque lo que está haciendo es disfrazar de una obra aparentemente buena a una obra criminal. Y luego viene todo el imaginario de la ciudadanía, ¿no? Todo el imaginario de un pueblo que empieza a pensar diferentes opciones y a rodear de eso, el imaginario que se construye a partir de un hecho como este. Y de cómo, lo que decíamos hace un momento, simbólicamente los narcos van ganando esa batalla simbólica. Si tú lo ves en términos de los famosos narcocorridos, cómo han sido dedicados a los mafiosos, en lugar de ser dedicados a los policías. Los corridos que relatan las hazañas. Que relatan las hazañas casi como proezas. Y resulta que los protagonistas están siendo por los delincuentes, y eso es grave. Muy grave, a eso me refería cuando comentábamos pues esto que estamos diciendo, esa oleada de simpatía, de pensar, bueno, ya hubo quien se fregó en el sistema, esa es un poquito la primera reflexión, ¿no? Hubo alguien que supo, fue muy lanza y muy trucha para fregarse el sistema, no sé, he escuchado ese tipo de, como que la gente que está muy enojada, con esa falta de fe terrible en el gobierno, de pronto siente como que es una venganza de la ciudadanía, cuando estamos viendo resquebrajarse lo que es nuestra dimensión social, ¿no? Como mexicanos. Sí, y yo creo que ese es el punto al que tendríamos que ir enfatizando. Lo que acabamos de ver no es un hecho, es un hecho extraordinario por el tamaño y por lo ridículo, pero al mismo tiempo es un hecho muy común. No en el sentido otra vez de la espectacularidad de la fuga, sino en el sentido de cómo la corrupción permea a los sistemas de procuración de justicia y cómo seguimos como sociedad sin darnos cuenta del terrible daño que hacemos con la mínima capacidad para respetar el Estado de Derecho. Todos. Ahí creo que tenemos que ir insistiendo en eso es posible porque vivimos en un caldo de cultivo que hace eso posible. Queremos que los vigilantes de Almoloya sean súper honestos, pero que el policía que nos va a multar sea muy acepte corrupto y nos deje ir. Entonces no podemos tener esa incongruencia porque si no, lo que estamos abondando es justamente deterioro del país. Tenemos algunas llamadas del público. La maestra Olivia Aguilar dice, deberían de dar mejores sueldos en las cárceles para acabar con la corrupción, pero yo creo que esto no es cualquier cosa. Si el presidente tenía algo de credibilidad, algo de buena reputación, ya la enfermó totalmente este hecho del Chapo. En cuanto a subir los sueldos, yo creo que no hay sueldo que resista un cañonazo, dicen, de no sé cuánto se le puede ofrecer. O sea, aquí el problema es justamente el dinero maligno que finalmente compra casi a cualquier persona, ¿no? El dinero y el otro que es la amenaza. La corrupción. Y la amenaza, ¿no? sí. La famosa frase de plata o plomo. Plata o plomo, ¿Qué es prefieres, cierto. ¿no? Es cierto. Tenemos localizada tu familia, tenemos eso. Sí. Entonces los sistemas de seguridad hay también mucho que mejorar en términos de protección a los custodios, porque ahora también se les ve siempre como los malos de la película cuando pasa algo, pero habría que revisar sus condiciones, no solamente de sueldo, sino también de seguridad. Bueno, vamos a ir al corte. Sergio Martínez, rápidamente. Juan Carlos, ¿cómo nos deben estar criticando en el mundo? Dice, es una vergüenza. Lo hubieran puesto hasta en un segundo piso si ya saben que es experto en túneles. Vamos a ir al corte, volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Los nuestros siguen las llamadas del público esta mañana. Nos llama Margarita Cortés, ella es religiosa, es maestra, dice que trabaja en un colegio y que ella observa en los recreos a los alumnos de primaria y secundaria
jugando y todos quieren ser narcos, no policías. Todo el mundo quiere ser narcos. ¿Tú te acuerdas de Policías y Ladrones? Claro, cuando uno jugaba en el recreo o, bueno, este tipo de juegos, pues todos querían ser el policía que aprendiera, pero ahora dice Margarita, la hermana Margarita, que quieren ser narcos y se pelean por ser narcos. Sí, eso es terrible y terrible. Recientemente tuvimos el caso en Chihuahua de unos niños Sí. que jugando a los secuestradores y a los torturadores mataron a uno de sus compañeros Fíjate en nada el juego más. de la tortura. El gabinete de seguridad, dice Silvia Partida, en pleno debe renunciar. Mientras esto pasa, dice, en lugar de esto, la reforma del IMSS aquí tiene problemas muy serios también. Hilda Díaz, me molesta que viaje a Francia a recibir una medalla, creo que no hay nada que ir a ese país, comenta Hilda Díaz. En mi propio punto de vista, dice el señor Blanco, padecemos una falta efectiva de protección. Fíjate, este es un asunto interesante. De pronto la ciudadanía nos preguntamos, es que, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es tan poco. Y empieza a sentirse aquello de que venga alguien a salvarnos, como si tuviera que venir desde afuera, y desde afuera vendrán a rescatarnos, como se rescata a Grecia, por ejemplo, estas instituciones económicas internacionales que vienen a salvarle la vida a Grecia, y no es más que controlar su autodeterminación. ¿Cómo puede ser libre Grecia en este momento de autodeterminarse? Dime. Sí, pues el tema de la autonomía fue justamente parte de lo que se discutió con la extradición o no del Chapo Sí. La primera vez, y mucha gente, Sí. ya el 70% decía mejor que se vaya porque aquí lo van a soltar, y lamentablemente pues esa Así fue. profecía se Se cumplió. Pero yo insistiría en que lo que está pasando no es producto de la naturaleza ni del azar, sino de No. lo que hemos ido construyendo entre todos, y especialmente en la parte política de nuestro país. Así Hemos es. estado permitiendo y hemos estado también solapando muchas cosas. Yo insisto, la fuga del Chapo es gravísima, pero tan grave es que sin fugarse por túneles todos los días estén saliendo delincuentes, ladrones, asesinos de las cárceles porque corrompen a los jueces, porque corrompen a los ministerios públicos. Mientras, en contraste, muchos inocentes que no tienen dinero para pagar un abogado, que no tienen argumentos, están en las celdas Exactamente. recluidos por años. Y por años, y lo vemos constantemente. El caso de aquellas dos indígenas acusadas de haber secuestrado entre 2 a no sé cuántos policías federales Sí. durante años recluidas. Lo vimos en la película Sí, recordarás. ¿cómo se llamaba? Presunto Inocente. A ver, presunto culpable. Gracias, Claudia. ¿no? Sí. De este muchacho encarcelado injustamente. Entonces, yo creo que la fuga del Chapo lo que permite ver es eso, la degradación del sistema judicial, la corrupción que impera y que no ha podido ninguna de las autoridades resolver. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que de los penales se hagan las llamadas de extorsión? Está ya comprobado que muchas de esas llamadas que se sufre mucha gente de extorsionadores profesionales vienen de las penales. Han salido N cantidad de reportajes Sí. de los privilegios de ciertos presos en las cárceles que tienen celdas especiales, que tienen... aquí mismo tuvimos un caso hace algunos años de presas que las dejaban salirse de parranda con funcionarios. Todo eso es el caldo de cultivo que permite que esto pase. O sea, nos sorprende otra vez por la magnitud, pero es que si nos ponemos un poquito más allá de la emoción, a ver, es que no es de sorprender. No. Es que eso es lo que ha ido pasando, eso es lo que ha ido ocurriendo en esta conformación de un sistema de degradación del Estado de Derecho en el que vamos contribuyendo muchos en mayor o menor medida. No comparo al Chapo con el que da una mordida a un agente de tránsito, pero en el Pero fondo hay una transgresión que está ese desprecio lastimando. por el Estado de Derecho, las frases esas que tenemos tan asumidas de el que no es tranza no avanza, que las vemos como normales, pues lo que están haciendo es degradar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho lo que tendría que darnos son reglas claras para todos. Estas son las reglas, con estas vamos a jugar, y si tú te sales de aquí,
pues vas a tener ciertas consecuencias en un acuerdo. Y realmente las vas a tener, no hay manera de evadirlas, eso tendría que ser, ¿no? Y uno las asume, Sí, pero sí. en la vida práctica pensamos que o mejor le damos la mordida al inspector para que nos deje construir un piso donde no debemos construir. Sí. Y eso lo que va haciendo es mermando esta posibilidad. Y aunque la gente que lo hace lo ve en un primer momento como un beneficio, es que me va a convenir, me voy a tardar menos, o lo que sea, a la larga eso no nos conviene a nadie, porque entonces nadie está seguro, no sabes a qué atenerte. Así Porque es. ahorita tú eres el que pusiste el segundo piso donde no debías, pero al rato el otro vecino lo pone más alto porque dio más dinero. Sí. Cuando tendríamos que tener reglas de convivencia claras y asumidas por Y todos. respetadas. Sí. Desde el kinder hasta la presidencia de la República, reglas claras para todos. Pero si estamos permitiendo corrupción, si aparecen casos y no hace nada, a mí me sorprende cómo los partidos políticos, cuando aparece un caso de corrupción de uno o de otro, en lugar de asumir, a ver, este militante nuestro hizo mal, lo Sí, expulsamos, sí, inmediatamente es sí. a protegerlo, los otros son los malos, nosotros somos Y los luego buenos. las negociaciones, ¿no? Bueno, si yo quedé anteriormente, bueno, tú me negocias, yo no le busco a tu problema que tuviste, pero pues, esas negociaciones sobre los errores, sobre las corrupciones, no tienen razón de ser. Hay salida ahora sí que en este túnel negro en el que está México. Sí, yo creo que sí hay salida y creo que ojalá que nos pudiéramos quedar después de todo este baño de agua fría que cada vez que venimos Terrible. aquí parece que ya es el último, decimos vamos a buscar. Ya tocamos otro, fondo, decimos. y bueno, vuelve a aparecer otro y otro, y yo creo que la salida pues es la misma que la que hemos estado como reiterando, Insistiendo. cómo nos vamos educando como ciudadanos, desde el kinder, cómo la hermana que nos llamaba puede, desde con los niños, trabajar en el tema del desarrollo de la autonomía de los muchachos, de cómo entender que las reglas y la convivencia y los acuerdos nos ayudan a todos y que no es una cuestión de castigo, porque es que también así lo aprendemos. Sí. Es que si no haces tal, te voy a castigar. No, es que Y entonces te las ingenias para evadir el castigo. porque si no me ven, o sea, si mi disposición, por ejemplo, a no robar es porque me van a meter a la cárcel o porque me voy a ir al infierno, pues el día en que tenga la oportunidad que nadie me vigile lo voy a hacer, cuando es mucho más sensato y más razonable decir yo no tendría el derecho de apropiarme de algo que no me corresponde. Así Y que es. eso lo podemos aprender y lo podemos ir propiciando, pero implica también asumir que la gente desde pequeños Así es. puede ir formando su propia autonomía, donde puede ir respetando a los demás, donde cuando alguien comete una falta no es el castigo, sino es la consecuencia, y donde los ciudadanos tenemos que ir asumiendo que no podemos exigir autoridades esquizofrénicas que sean súper duras con el Chapo y blandengues con nosotros. Porque si no, o lo asumimos y decimos vamos a acabar de deteriorar el país, y entonces asumo y no me enojo ni me sorprendo cuando se vaya el Chapo, o Sí. entonces nos vamos procurando la construcción colectiva de un Estado de Derecho, que no es fácil, porque además No. las autoridades no lo favorecen, no lo permiten, pero creo que por ahí tendría que estar la Y salida. nuevamente, Juan Carlos, amigos, nuevamente la educación como el fundamento. Esta es una cuestión que tiene que ver con una claridad de bien mayor. Vamos, si a un niño pequeñito le permitimos que se robe un dulce porque la satisfacción inmediata del dulce significa un valor para él, que es un bien, pero hay un bien mayor en construirte con honestidad y decirme, maestra, aquí está este dulce. ¿Me explico? O sea, tendríamos que en educación entrar a la verdadera ponderación del bien mayor en cada situación del día, ¿no? En cada situación que vivimos cotidianamente. Eso es tan sencillo y tan complejo. Tiene que ver con la educación, sin duda. Sí. ¿Cuál es el bien mayor? Si yo me robo una suma, lo que sea, estoy vulnerando mi propia integridad. El bien mayor es mi integridad. Entonces, ¿cómo voy a entender que por tener, no sé, una suma, yo traicione mi propio ser integral? A eso voy. Y un ejemplo muy sencillo es, te roban una autoparte, que Sí. además es Sí. la incapacidad de la policía también para vigilar, pero bueno,
las zonas de la ciudad donde ya sabemos que hay un enrobadero de espejos y demás, y que se revenden las piezas robadas, y que la gente dice, compro robado porque me sale más barato, y porque las agencias abusan también. O sea, es que es todo un sistema de perversión. Sí. Pero ¿qué pasaría si nos pusiéramos de acuerdo los ciudadanos de decir, no más, en un mes nadie compra robado? Se acaba el negocio. Sí. Pero no estamos dispuestos. En cosas tan simples y aparentemente tan nimias como la reventa de boletos en los estadios de fútbol, pues que los aficionados se sacrifiquen por una vez de no ir a ver a su equipo favorito y decir, nadie va a ir a comprar reventa, se acaba la reventa. Sí. Pero lo estamos fomentando. Si hay un producto que está en, no sé, en la televisión, negativo, no vemos ese programa, como lo han hecho otros países. Se hace. Exigimos que en tal empresa que no están asumiendo los derechos de los trabajadores, pues no compramos ahí. Así es. Pero nos cuesta mucho trabajo esa parte de la comodidad, del bien inmediato, traicionando el bien mayor. Sin saber y que luego nos sorprende entonces que pasan estas cosas. No deberían de sorprendernos, suena feo, pero no debería de sorprendernos, porque es lo que hemos ido construyendo, no solo las autoridades y entre todos, porque las autoridades no son marcianos, estudiaron en nuestras escuelas, son parte de nuestros ámbitos. En efecto. Gracias, Juan Carlos, por tu presencia en este programa. Hemos estado con usted hoy, gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros, y le recuerdo que este programa se retransmite mañana a las 8 de la mañana por TV Digital 25.1 Noticias. Gracias, Carmen Gutiérrez, Mónica Arroyo, gracias a cada uno de ustedes, y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.